es decir, lo más común, lo que más se repite en todos los elementos. Decíamos que no hay pensamiento sin una realidad. De hecho, el principio del materialista, para el materialismo que ustedes ya conocen, dice que todas nuestras ideas son una idea, son una imagen del mundo que nos rodea. El pensamiento no solo se forma con ver los objetos. El pensamiento no solo se forma con escuchar las cosas, se debe de analizar, se debe de interpretar, se debe de hacer cuadros comparativos, se debe de pasar por un proceso de generalización, de abstracción, de síntesis, para llegar a formular nuestras ideas. Porque hablar de pensamiento, si hablamos de un grado lógico, quiere decir explicar las cosas. Por ejemplo, hace unos días fui con un sastre y me decía, mire qué tela quiere para su saco, me decía, o para su pantalón también. Y yo le dije, mire, yo de tela no sé nada. Compro una camisa, compro un pantalón y lo que yo quiero es que sea fresco, que sea cómodo, pues entonces yo le dije, entonces yo quiero una tela con estas características, que se mire bien para la actividad que yo quiero, para la actividad que yo deseo. Pero a mí no me pregunte qué tela yo quiero, porque yo de tela ni los nombres sé, le dije. Aquí el experto es usted. Entonces, esa expertise no se obtiene de la nada. Pasan por procesos. Siempre les he dicho yo algo, miren, uno aprende y la verdad muchas veces la manera de aprender es echando a perder. Ahora bien, y finalmente lo que les decía, expresemos nuestras ideas. No tengamos miedo. Es que yo no pienso igual que usted. Obviamente no es malo. Usted tiene otro reflejo de la realidad, sí, porque su realidad es otra y mi realidad es otra. Mire, yo sí estoy de acuerdo con usted en algunos aspectos, pero no en todo. Perfecto, no podemos conseguir siempre. Pero no tengan miedo en expresar sus ideas. Usted es un profesional. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque si mire, yo estoy pensando, mejor no lo digo porque me van a criticar por ello. Usted no va a estar de acuerdo con el mundo y el mundo tampoco va a estar de acuerdo con sus ideas, pero expréselas. Es que mejor me quedo callado, sí, pero por quedarse callado, otro le quitó el puesto. Ahora otro tiene el proyecto que usted quería, porque no expresó lo que usted piensa. Somos profesionales. No tenga miedo. Es que mire, me pusieron a exponer y tan feo que es. Obviamente eso es un proceso de formación. El docente no solo lo pone a exponer porque no tiene nada que hacer, lo pone a exponer porque usted un día es el que va a tener, usted va a estar acá sustituyéndome dando clases, o va a estar en una empresa exponiendo sus proyectos, o va a estar en su propia empresa sacando ideas de sus proyectos. Hay que materializar las ideas, y la única manera de que una idea se convierta en realidad es expresándola, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos acerca de las formas fundamentales del pensamiento, o las formas del pensamiento, hablamos de conceptos, de juicios y de razonamientos. Los conceptos son una integración, son una síntesis de los aspectos esenciales de un objeto. Cuando nosotros manejamos los conceptos, somos capaces de diferenciar los objetos. ¿Cómo así, me dice usted? Por ejemplo, si yo lo que necesito es cocinar o calentar mi comida, pues voy a utilizar un microondas, puedo utilizar una estufa, un horno tostador, o de repente una estufita de esas de resistencia, no sé si ustedes lo vieron o las hicieron, en donde uno tenía un ladrillo, la conectaba y luego ya calentaba. Pero si quiero calentar comida, no lo voy a meter a la refri, no la voy a meter a la pila. ¿Por qué? Porque no es para eso ese aparato. Entonces, si usted quiere conservar alimentos, sí, entonces, bueno, puede guardarlos en recipientes de vidrio, porque estos tienen una mejor capacidad, un mejor manejo para guardar los alimentos, de que los olores se mantienen de mejor manera, pero lo va a meter en la refrigeradora. No lo va a dejar por ahí en el sol,
no lo va a meter en su vehículo porque los quiere conservar. Ve que el concepto es entonces lo que le da a usted la facilidad y de poder diferenciar los objetos de la realidad. Los juicios representan nuestra capacidad de poder afirmar o negar algo. Para mis compañeros que aquí están todos, y si alguno nuevo va a decir, mire, aquí está el licenciado, ¿cómo habla? Sí, pues hablo bastante y no hay modo que me calle. Entonces, imagínense, vemos cómo ya me conoce ahora. Ahora ya pueden emitir un juicio, ahora ya tiene capacidad de afirmar algo. Por ejemplo, les decir que en Guatemala los gobernantes no se preocupan por las necesidades del pueblo. Bueno, entonces, ningún gobernante guatemalteco se preocupa por las necesidades de su gente. O se ha preocupado por las necesidades de Guatemala. Sale de nuestra realidad ese juicio. Usted está haciendo una negación, sí. Está negando que los gobernantes se preocupan por el país. ¿Y de dónde sale eso? De lo que pasa en nuestro entorno. Por ejemplo, hospitales en donde no hay camas, hospitales donde el poncho tiene más hoyos de lo que la capacidad que va a tapar la capacidad de tapar una persona, en donde las medicinas a veces se pierden, se dañan. ¿Por qué? Porque se lo roban o los enfermeros se roban la medicina. Escuelas, cuando el presidente hace unos días decía que con la vacuna regresábamos en agosto a las escuelas, decían. Yo tengo alrededor de 4 escuelas aquí por mi casa, una de ellas no tiene techo. La otra casi no tiene escritorios, imagínense. La otra, por ejemplo, es una laguna cada vez que llueve. Ahí los patojos aprenden a nadar, no porque haya piscina, sino porque de verdad se inunda el patio de la escuela. Incluso la otra que está en condiciones más precarias, unas paredes de bloc, otras ajustadas con tabla de lepa que los maestros, que los papás han hecho recaudación para arreglarla. Y en donde maestros no hay, incluso ahora entre comillas que estamos trabajando en línea, por ejemplo, aquí yo tengo el salón 105, el salón 106, pero por ejemplo he visto colegios en donde en una misma aula virtual hay personas de diferentes sedes, en donde el profesor tiene que partirse en 10 para darle clase, tiene que darle clases a básico, a primaria, y el que da inglés también da matemática y le da física. Yo no niego que las personas tengan esa capacidad para hacer muchas cosas, pero todólogos no somos. Cuando usted dice, mire, licenciado, y usted no da matemáticas, no, porque ahí lo que doy soy lástima. Entonces vemos cómo uno también como ser humano acepta cuáles son sus debilidades, qué es lo que pueden hacer y no hacer. Y para hacer un juicio, que es negar o afirmar algo, tenemos que tener un conocimiento del objeto. Ahora bien, los razonamientos se dice que son la forma de pensamiento más completa, y representa esa capacidad que tenemos nosotros de poder generar, de poder obtener nuevos pensamientos. El hablar de un razonamiento es hablar de una conclusión. Y una conclusión solo se obtiene si usted conoce el objeto. Si usted no lo conoce, es misión imposible que usted pueda generarlo. Si, por ejemplo, a usted de castigo sus compañeros le dejan que una de las conclusiones que usted tiene que hacer las conclusiones del trabajo, ¿y qué conclusiones va a hacer? Pues ninguna. Tiene que leer el trabajo y luego establecer conclusiones, pero si usted no participa y bueno, dice, mire, yo voy a hacer las conclusiones, ¿qué conclusiones va a hacer si no ha leído el trabajo? ¿Qué razonamiento va a mandar si usted no participó en el trabajo? El razonamiento es la forma de pensamiento más completa. Incluye conceptos, incluye juicios. Estos 3 elementos van a ser objeto de estudio de todo este semestre. Nosotros vamos a hablar acerca de la estructura del concepto, vamos a hablar acerca de la forma lógica del juicio, vamos a hablar de falacias, vamos a hablar acerca de calidad, de cantidad, del juicio de las proposiciones. Vamos a hablar acerca del ordenamiento de conceptos por comprensión y extensión, que son las funciones lógicas. Vamos a hablar también acerca
de cómo hay una relación entre género y especie dentro de los conceptos, y vamos a ir tomando cada forma del pensamiento una por una. Lo vamos analizando tanto desde el punto de vista de la lógica formal, como también a través del punto de vista de la lógica dialéctica. Ahora bien, esta última diapositiva de esta presentación tiene dos tareas. Cada una de ellas, ahorita voy a editarla acá, porque ya la había. Bueno, cada una de estas tareas tiene una ponderación de un punto. Y usted va a decir, mire, licenciado, yo por un punto voy a trabajar. Sí, por un punto, porque recuérdese que con 60 se pierde. Recuerde que con 30 no llega a zona mínima. Entonces, ¿cuándo me la van a entregar? El 31 de julio. Es para de aquí aproximadamente 15 días, ¿verdad? ¿Qué herramienta van a utilizar? La que usted desea. Si usted le salen perfectamente en Word, hágala en Word. Si usted por ahí tiene programas especiales para hacer mapas, entonces, ¿y dónde lo va a subir? Pues lo van a subir en el claro, ahorita lo voy a colocar, ¿verdad? Entonces, permítame, aquí voy a ver específicamente es para el 31, sábado 31. Hora, 12 de la noche es la última hora que ustedes lo puedan entregar. De una vez aquí se lo voy a colocar. Lo voy a escribir para que quedemos sabidos. La entrega va a ser a través de, claro, ¿verdad? Va a ser el 31 de julio. Es para que se vayan despacito. Entonces, miren, van a haber tareas. ¿Y cuál es el propósito? Mire, licenciado, si usted no habló nada sobre la historia de la lógica, sí, pero usted lo puede investigar. Incluso si hay líneas de tiempo hechas. Ahí copiar y pegar va a decir usted fácil. Sí, pero recuérdese que tenemos que ser usuarios de la tecnología y no la tecnología manejarnos como quieran. Entonces, no me importa si van a hacer 5 cuadritos de la historia de la lógica, yo quiero que sinteticen cómo va partiendo de una lógica formal que su máximo representante fue Aristóteles, hasta llegar a la lógica dialéctica, donde Marx, Engels, con sus conocimientos del materialismo dialéctico, como Kant también tiene un pensamiento acerca de lo que es la lógica y cuáles son sus principales elementos, ¿verdad? Entonces, 5, 6 cuadritos de ahí de la línea del tiempo, yo me conformo, ¿verdad? En donde ustedes van a hablar en esa línea del tiempo, cómo surge la lógica y cuáles han sido sus principales avances. Incluso, si encuentran algún estudio de la lógica que sea actualizado, también lo pueden incluir. Y un mapa del objeto del estudio de la lógica. ¿Un mapa qué? ¿Un mapa conceptual o un mapa mental? Ahí el que usted desea, se lo voy a colocar acá. Entonces los dejo a su criterio, si es un mapa mental o un mapa conceptual, como usted lo desee, ¿verdad? Del objeto del estudio. ¿Y cuál es el objeto del estudio de la lógica? El pensamiento, ¿verdad? Esta primera unidad, como yo les decía, es bastante corta, o sea, solo nos da
los lineamientos básicos, las generalidades de qué es lógica, qué estudia, qué es el pensamiento, etcétera, ¿verdad? Esta es una introducción y luego vamos a entrar a conocer lo que es la lógica formal, ¿verdad? Hablar acerca de cuáles son sus leyes, hablar de cuáles son sus elementos, qué es lo que vamos a qué es lo que vamos a tratar en esta segunda unidad, que como yo les decía al inicio, vamos a abarcar qué lógica formal hasta llegar a los errores de la definición, ¿verdad? Yo sé que pues estamos cansaditos porque ya es viernes, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a ver, dígame, Catherine. Buenas tardes, dígame, Catherine. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que hay una duda aquí que tenemos con varios compañeros. ¿Tenemos que hacer una línea del tiempo y un mapa mental? ¿O escogemos si la línea del tiempo o el mapa mental? Es ambas. Eso vale 2 puntos. Es una línea del tiempo y un mapa mental. Aquí se están ganando sus primeros 2 puntos. Muchas gracias, licenciado. Ok, mire, como les digo, usted va a decir, mire, le dan poquitos puntos. Pero como le decía, recordémonos que por 60 o si usted quiere llegar a 100, como le digo, mire, para mí, todos en este momento tiene 100. Usted va a ser el encargado de mantenerlos, ¿sí? Va a sacar buenas notas en los exámenes, va a entregar tareas y pues usted va a ser el encargado. Para mí, yo de mis listados ahí les tengo 100 a todos. Va a ir descontándose de acuerdo a lo que usted no va entregando, ¿verdad? Así es como yo trabajo, ¿verdad? No sé qué otra pregunta. Ahí creo que había levantado alguien la manita, ¿no? Yo, licenciado. Sí, bueno, dígame. Tengo una duda. En los rasgos del pensamiento estaba el proceso mediato. ¿Será que puede dar una pequeña explicación de qué es el proceso mediato? Ok, va, ahorita. Okay. Gracias. Okay. Bueno, mire, entre los rasgos del pensamiento hay 4. Primero, que es un conocimiento generalizado, o sea, que reflejamos en es una imagen que nosotros tenemos de la realidad, pero de los rasgos que más se repiten o de las características más comunes. Y obviamente se tiene que apegar a la realidad. Y dice que es un proceso mediato porque el pensamiento no se crea de manera rápida, sino que tiene que surgir un proceso bastante, como acá en la forma en el grado lógico. Recordémonos que cuando estábamos viendo los grados de la ciencia, existían 2 grados. Existía un grado sensorial y un grado lógico. En el grado sensorial es cuando nosotros logramos percibir todos los objetos únicamente con nuestras sensaciones, por cualquiera de nuestros sentidos. Por ejemplo, yo le decía ese día, mire, yo aquí puedo ver alguna compañera. Aquí yo tengo a Catherine López, ¿verdad? O pongamos aquí a María López porque aquí le veo la blusa, ¿eh? Ella, por ejemplo, en un primer grado, ¿verdad? Un grado sensorial, que del cual no se está formando pensamiento, únicamente en el grado sensorial, pues diría yo acá, pues tiene pelo negro, tiene una blusa roja que yo logro ver, pues es de tez morena, y únicamente estoy viendo los aspectos externos. Ya cuando yo ya entablo ya en un grado lógico, es donde empiezan ya a funcionar ya empiezan a establecer las formas del pensamiento, por ejemplo, el concepto, juicio y razonamiento. Y para ello, y para llegar a la esencia, por ejemplo, para conocer más los objetos, tiene que salir por un proceso. Y por eso que a la hora de formar un pensamiento, no se hace de manera inmediata. No se surgen, es un proceso que se hace para llegar a la esencia del objeto, para conocer más al objeto,
Es por eso que se dice que el pensamiento es un proceso mediato, porque no se puede tener un pensamiento digamos, con una simple imagen del mundo que nos rodea, sino que tenemos que conocerlo, tenemos que analizarlo. Es donde entran todas esas, donde entra todo lo que es análisis, síntesis, comparación, abstracción, en donde entran todas esas formas del pensamiento. Es por eso que se dice, ya a la hora que usted empieza a maquinar, ya empieza a hacer abstracción, ya empieza a hacer inducción, ya empieza a hacer deducción de los objetos, es ahí donde se está formando un pensamiento. Es por eso que ya se habla de un proceso mediático, donde entran todas esas características, ¿verdad? Pues no sé si ahí le logré ampliar un poquito más, o no sé si me logró agarrar ahí o la confundí más. Sí, licenciado, sí, entendí. Ahora sí. ¿Sí o no, más o menos? ¿O no? No, sí entendí. Gracias. ¿Segura? Ah, bueno. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a ver ahí. No sé, bueno, no sé si ya se les habilitó como un formulario de primer repaso en el Claro, no sé si a ustedes ya se les habilitó o todavía no. Ya, licenciado. Ya, licenciado. Ya, ¿verdad? Ya, Vale. Entonces, eso lo vamos a trabajar ahorita. Vamos a hacer, si quiere lo vamos a trabajar ahorita, pero solo voy a modificar una cosita. Porque fíjese que a la hora para que todos vayamos en el mismo orden, y pues vayámoslo haciendo de manera conjunta, ¿verdad? Ahorita se lo voy a presentar. Lick, buenas tardes, una pregunta. Dígame. Es que disculpe que tengo mala señal aquí y se me desconectó y hasta ahorita me puedo volver a conectar. Y estoy oyendo algo de una tarea, un laboratorio. ¿Será que podría volver a repetir? Disculpe. No tenga bien. Entonces, para el día 31 de julio, que sería el día sábado. El día sábado 31 de julio, cabalmente a las 12 de la noche, va a ser el último día que usted va a poder entregar estas dos tareas. Es una línea del tiempo donde usted me va a los aspectos más generales o los aspectos más esenciales de cómo surgió la lógica. Hablamos de una lógica formal partiendo de Aristóteles hasta llegar a una lógica dialéctica por Max Engel. Entonces quiero que usted me coloque, digamos, en diversas etapas cómo fue evolucionando la historia lógica. Esa va a ser una tarea. Lo puede hacer a mano, lo puede hacer en computadora, como usted se le facilite, lo puede hacer en un programa, como usted lo desee, ¿verdad? Y la otra tarea es un mapa mental, un mapa conceptual del objeto del estudio de la lógica, que en este caso sería el pensamiento. Era usted coloca el pensamiento, puede colocar sus rasgos y sus formas del pensamiento, era como usted desee, verán lo que hemos visto en clase. Esas son las dos tareas, como le digo. Por ejemplo, si usted me dice, mire, Lick, yo no tengo mi computadora ahora, entonces no tenga pena, hágalo en una hoja normal, hace sus dibujos o pues haga lo que usted considere que es, le toma una fotografía y pues lo sube al Claro, que por mí no habría problema, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciado. Ya anotado. Ahí estamos. Sí, ahí estamos, ¿verdad? Igualmente le voy a pasar la presentación dentro de un ratito. Lo voy a poner para la pueden tener más a la mano ahí, ¿verdad? Para recordarle la tarea. Igualmente se lo voy a escribir en el chat. Pregunto, ¿alguno de ustedes es nuevo todavía por acá? Primer día. Pregunto todavía. Vemos que alrededor de 66 personas, 65 personas. No sé alguno que sea nuevo o todo ya venimos desde el primer día. Primero o segundo día. No, yo creo que sí. Ahí está, gracias. Ahí le están compartiendo, pues, para el compañero que estaba pidiendo la clase de Classroom, ahí se la está compartiendo, gracias. Ya menos, yo creo que ya el lunes me van a dar a mi auxiliar, diría yo. No lo conozco todavía, no lo conozco.
estamos. ¿Ya logran ver mi pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vaya, ahí está, ¿verdad? Bueno, acá dice, ¿verdad? Cuestionario de primera unidad. No tenga pena que este cuestionario no va a interferir en la nota de su primer parcial, no voy a bajar y tampoco voy a sumar puntos, ¿verdad? Así que no tengan pena, ustedes pueden llenarlo a veces que ustedes deseen. Va a estar habilitado de aquí hasta 1 hora antes del primer parcial. ¿Por qué razón no voy a quitar el primer día del parcial? Porque muchas veces hay preguntas, yo afortunadamente tengo esta, pues, perdón, en esta oportunidad no sé si pues voy a lograr, la mayoría de veces desde que estoy en el curso, pues colaboro en la hora de hacer exámenes y pues espero que en este semestre sea igual. Y pues si me da la oportunidad, pues aquí hay unas preguntitas que yo considero que pues siempre son preguntas de cajón, así que es un material pues yo considero bastante completo acerca de la primera unidad, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a proceder a resolver. Aquí no se preocupen, yo quiero que ustedes me ayuden a responderlo. También quiero, si usted lo haga, ustedes también si lo tienen a la mano, también vayamos a hacerlo igual, para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? No se preocupen acá en responder, que ustedes al final de cuentas yo me voy a colocar mi nombre y pues aquí ustedes no, si ustedes colocan una mala no importa porque al final de cuentas yo soy el que estoy respondiendo el examen, el cuestionario, ¿verdad? Bueno, número de carnet, pues yo ya soy algo viejito, ¿verdad? 2009-14-58, estamos en el salón 106 y pues mi nombre, solo voy a colocar un nombre y un apellido. Le damos siguiente. Y vamos a ver la primera. Ustedes me van a ayudar. Es de selección múltiple. Ustedes me van a ayudar a contestar este cuestionario. Como les digo, son preguntas de cajón que muchas veces yo siempre coloco en los exámenes. Pues van a ver ustedes, no se extrañarán de alguna pregunta que venga en sus exámenes. Y en esta oportunidad, pues otra vez, pues me vuelven a dar examen. Me van a realizar examen, ¿verdad? Acá dice. Es la ciencia que se encarga del estudio del pensamiento en estructura y contenido. Expone las leyes, modos y formas de pensamiento. En este caso, ¿qué estamos hablando? ¿Será que estamos hablando solo de lógica formal? ¿Estamos hablando de lógica o estamos hablando de lógica dialéctica? De lógica. Lógica. De lógica, estamos hablando de lógica como lógica. Lógica formal no. Porque si estuviéramos hablando de lógica formal, únicamente tendríamos que hablar de esto, ¿verdad? Recordemos que la lógica formal solo estudia la estructura de cada pensamiento. Acá ya nos está diciendo y contenido. Estructura y contenido, ¿verdad? Entonces ya nos están diciendo las dos. Y recordemos que la lógica tiene dos subdivisiones. Lógica formal, que se encarga únicamente de la estructura. Lógica dialéctica, que se encarga del contenido del pensamiento, ¿verdad? Entonces, pero acá nos está diciendo la ciencia que estudia estructura, que estudia el pensamiento ya tanto en estructura como en contenido, en este caso, como respondieron los otros compañeros, es lógica, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Pero está bien, gracias al compañero, no tenga pena, usted puede seguir ahí respondiendo, que, así como le digo, no tenga pena, que al final de cuentas yo soy el que me estoy acá. Ahí el examen dice el mío, no dice el de usted, ¿verdad? Dice acá, cuando se dice que la lógica desarrolla la capacidad para discernir las diferencias existentes entre el pensamiento que poseen una misma expresión verbal, hablamos de, ¿será que estamos hablando de una importancia de la lógica, el objeto de estudio de la lógica o el fin principal del estudio de la lógica? ¿El fin principal del estudio de la lógica? ¿Cómo? ¿El fin? El fin, colocamos el fin, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente, ¿verdad? Subdivisión de la lógica. ¿Será que es lógica formal y lógica proporcional? ¿Lógica formal y lógica dialéctica? ¿O será la tercera opción que dice lógica proporcional y lógica dialéctica? Lógica dialéctica. La lógica, ¿verdad? La lógica formal y igualmente, miren, tal vez aquí no estamos con tanto nerviosismo, pero recordemos que durante el examen, pues es 1 hora. Ahí vamos, imagínense. Ahí estamos preocupados por ciertas razones. ¿Cuál es la primera? Primero, pues, que muchas veces el examen se atrasa 1 o 2 minutillos y pues no carga. Ya cuando estamos en el examen, pues ya empezamos a ver el celular y pues empezamos a ver el cronómetro y pues vamos viendo que el tiempo se va como agua.
Lo siguiente, pues que hay algunos chats que ustedes están incluidos y pues empiezan a ver respuestas y ustedes a comparar con lo de ustedes y luego se traban una y ustedes dicen, no, aquel contestó esto, yo estoy contestando esto, entonces ¿qué será lo de aquel o lo que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, pues aquí tal vez vamos un poquito más relajados, pero todo esto me ayuda para que ustedes ya llevan como esa idea de cómo más o menos nosotros se evalúan este curso, para que ustedes ya llevan esa idea y ya no sea tan como tirarlos al agua y aprender a nadar, ¿verdad? Es por eso que yo hago siempre este tipo de cositas, ¿verdad? Pero recordemos, igualmente, otro de los factores que también hay, que muchas veces, a veces se nos va la luz en la casa, o que muchas veces, no sé si a ustedes les ocurrió, que el examen automáticamente se le fue, luego responder un par de preguntas, imagínense, y sucede, le digo porque sucede a un compañero, a un compañero en contabilidad, me acuerdo del año pasado, pues se le fue el examen y ya iba casi terminando y pues ya la plataforma no le dejó hacer otra vez el examen y pues no tenía, es un montón de procedimiento, pero en este caso sí, ahí son la unidad virtual la que se encarga de hacer eso, ¿verdad? Bueno, acá dice la siguiente. El pensamiento es un proceso generalizado de cognición generalizada del mundo. ¿Esto de qué estamos hablando acá? Algo del pensamiento. Rasgo del pensamiento, ¿verdad? Acá dice, el objeto de estudio de la lógica. ¿Cuál es el objeto de estudio de la lógica? Pensamiento. Pensamiento, ¿verdad? Pensamiento, gracias. Dice acá, elemento estrechamente vinculado al pensamiento que permite materializar las ideas. ¿Eso lo dice? Lenguaje. Lenguaje, ¿verdad? Lenguaje. Dice la siguiente, formas fundamentales del pensamiento. ¿Será concepto, juicio, inferencia? ¿Será concepto y razonamiento? ¿O será concepto, juicio y razonamiento? Concepto, juicio y razonamiento. Concepto, juicio y razonamiento. Es que no está tan difícil, ¿verdad? Pero usted dice, mi nuevo Felix dice que es mejor hacer el examen en grupo. Usted ya, hagamos el examen en grupo, no decir usted. Dice acá, forma del pensamiento que representa la capacidad de afirmar o negar algo sobre el objeto. Juicio. ¿Verdad? Dice la siguiente, ¿verdad? Representa la síntesis mental de las características esenciales del objeto. Permite diferenciar los objetos. ¿De qué estamos hablando acá? Concepto, ¿verdad? Concepto. ¿Verdad que no está tan difícil lógica, verdad? Luego dice, representa la obtención de nuevos conocimientos partiendo de otras ideas ya establecidas. Razonamiento. ¿Verdad? Vamos a ver la siguiente. Dice acá. Luego dice la segunda serie, dice lea detenidamente e indique si es falso o es verdadero. Dice la primera. El objeto de estudio de la lógica es el estudio del pensamiento del hombre y cómo razona ante las situaciones problemáticas. ¿Será esto verdadero o será falso? Se oye muy bonito, ¿verdad? Pero ¿será falso o será verdadero? Verdadero. Será verdadero. Pongámosla verdadero. Leámosla bien. Dice, dentro de los rasgos del pensamiento, la abstracción es la separación mental de los aspectos del objeto. ¿Será esto verdadero o será falso? Falso. Vamos a ver, no se preocupe, usted diga si es falso o es verdadero, no tenga pena, no, que al final de cuentas el nombre es mío, ¿verdad? No es el de ustedes, ahí no tenga pena, compañeros y compañeras. Dice acá, el pensamiento se caracteriza por la capacidad de cognición inmediata de la realidad. ¿Será esto verdadero o será falso? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Falso, ¿verdad? Pues falso, ¿verdad? Falso, para mí es falso. Igual hay unas arriba que tampoco me quedaron muy convencidos. Pero vamos a ver, luego lo vamos a ver en el punteo. Dice acá, el conocimiento, el pensamiento se encuentran en el grado sensorial. Por eso se pueden hacer generalizaciones, de los objetos. ¿Será esto verdadero o será falso? ¿Será falso o será verdadero? Verdadero. Falso, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Cómo? Pues ahí vamos 2-2, no sé. ¿Falso o verdadero? Lo hacemos a la fichita. Verdadero. ¿Verdadero? Vamos a ver. Es verdad.
Dice verdadero. Recordemos que aquí dice el conocimiento y el pensamiento se encuentran en el grado sensorial. Solo ahí creo que les dije todo. Dice la siguiente. Las principales formas del pensamiento son concepto, juicio y razonamiento. Verdadero. Verdadero, dice. ¿Verdad? Luego dice la siguiente. Marx y Engels son los creadores de la lógica en su forma científica. Falso. ¿Será verdadero o será falso? Falso dice. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Falso? Falso. Falso, no, pongamos la falsa. No, ustedes no tengan, ustedes dice, Demócrito inicia los estudios del campo de la lógica y trató de formular la ley de la razón suficiente. ¿Será esto falso o será verdadero? Verdadera. Verdadero. Verdadero, ¿eh? Verdadero. Vamos a la siguiente. Dice, para Aristóteles, la lógica es la ciencia de la demostración, de los medios para la fundamentación de la verdad. ¿Será Verdadero. esto falso? Verdadero, ¿verdad? Vamos a ver, faltan dos más. Dice, el pensamiento es el conocimiento que se obtiene de verdades preestablecidas, sin recurrir de manera directa a la comprobación. ¿Será esto verdadero o será falso? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Verdadero. Dice acá, el pensamiento es premisa y consecuencia de la práctica social. Verdadero. Verdadero. Bueno, entonces le damos a enviar y pues vamos a ver cuánto sacamos. Espero que también ustedes la hayan llenado conforme yo voy. Bueno, dice que sacamos 15, imagínense, 15 de 20. Vamos a ver dónde nos confundimos. Dice que acá, pues aquí seleccionamos una mala, pues vamos a ver cuál es. Dice acá, cuando se dice, la lógica desarrolla la capacidad para discernir las diferencias existentes entre pensamientos que poseen una misma expresión verbal. Voy a empezar por la de abajo. Objeto de estudio de la lógica no puede ser. ¿Por qué? Porque ustedes saben que objeto de estudio de la lógica es el pensamiento. El pensamiento, correcto. El fin principal del estudio de la lógica tampoco puede ser. ¿Por qué? Una sencilla razón. El fin principal de la lógica, pues es la estructura y el contenido de los pensamientos. Entonces, en este caso, pues sería la importancia de la lógica, ¿verdad? En este caso sí tenemos mala y en este caso sería la importancia de la lógica. Y pues aquí tenemos todo bien. Y pues donde creo que tuvimos un poquito de complicaciones es en la segunda serie, entre falso y verdadero. Dice el primero. El objeto de estudio de la lógica formal es el estudio del pensamiento del hombre y cómo razona ante las situaciones problemáticas. Recordemos que el objeto del estudio de la lógica formal es la estructura de cada uno de los pensamientos. Aquí nos están dando pues una razón, aquí nos están dando una de las razones por las cuales es importante la lógica. En este caso nos está, si aquí hubiera omitido esto, pues también hubiera sido un poquito válido. Pero acá dice el objeto de estudio de la lógica formal. Y recordemos que la lógica formal únicamente le va a interesar la forma, la estructura, el esquema de cada pensamiento. Entonces, en este caso sí es falsa. Vamos a ver la siguiente. Entre los rasgos del pensamiento, la abstracción es la separación mental de los aspectos del objeto. Tal vez acá ustedes, digamos, se fueron a esa parte donde dice, donde una diapositiva que había colocado, donde únicamente era un proceso generalizado. Se basa en la realidad objetiva. Era un proceso inmediato y se basa en el lenguaje, es a través del lenguaje. Ustedes tal vez por eso creo que ustedes habían colocado falso, porque imagino que usted dijo, no, el IC dijo únicamente 4, pero dentro de esta no fue pregunta mía, sino que esta fue pregunta de una licenciada que colocó en otro texto. Yo
siendo usted también hubiera colocado falso, ¿verdad? Por esa misma razón. Pero luego ya, pues dentro de lo que dijo la licenciada, pues dijo no. Dentro del rasgo, de que es un proceso inmediato, existen operaciones lógicas. Operaciones lógicas que son deducción, inducción, abstracción, análisis, síntesis. Es por eso que en este caso sí va a ser verdadero, ¿verdad? Pero igualmente esto no lo voy a poner en el examen. Igualmente yo, cada vez que a mí me pasan para llenar un examen, pues yo también las analizo y veo que sí puede y que no puede ir en un examen, ¿verdad? Pero en este caso sí para solo para enfatizar y quería probarlos a ustedes, ver cómo ustedes lo colocaban y cómo tratar de probar si la puedo colocar en un examen o no la puedo colocar, ¿verdad? Entonces en este caso pues creo que quedaría omiso en esta pregunta, ¿verdad? Lo dice acá. El conocimiento del pensamiento se encuentra en el grado sensorial. Recordemos que en el grado sensorial únicamente van a estar interpretadas las sensaciones, se va a hacer ese contacto directo con la realidad. Única van a entrar en contacto sus sentidos con la realidad. El conocimiento del pensamiento se va a formar ya en el grado lógico. Ya va a ser un proceso inmediato. Es por eso que en este caso es falsa la respuesta. Aquí tendría que decir el grado lógico. Y acá dice otra. Marx y Engels son los creadores de la lógica en su forma científica. Ustedes Marx y Engels lo van a ver en todos los libros por haber durante estos 2 años que ustedes van a estar durante el área común. Todo esto va porque Marx y Engels le dan fundamento científico acá a todo lo que son a todos esos estudios pasados, a todo lo que es la lógica, la filosofía, el materialismo. Es por eso que Marx y Engels van a estar bastante apegados a lo que es una teoría científica. Ya transformaron todo lo que es el materialismo, ya transformaron la lógica en un estudio científico. Es por eso que en este caso sí es verdadero. Y pues estas serían las seis, como les digo, ustedes pueden llenarlo las veces que ustedes desean. No hay, igualmente no se le va, si usted la lee 5, 6, 7, 8 veces, pues ya sería cuestión de ustedes, ¿verdad? No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda acerca de él? Aquí me estaban preguntando. Fíjese que no lograba, como estaba presentando toda mi pantalla, no lograba ver la respuesta que algunos compañeros habían dado, ¿verdad? Y pues mil disculpas, pero como estaba presentando toda mi pantalla, pues no daba esa opción para cambiar al mismo tiempo y pues ver solo el chat de acá, ¿verdad? No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo bien por el momento? ¿O todavía están por ahí? ¿O ya los dormí? Por el momento sí está todo bien. ¿Todo bien, Todo bien, licenciado? Todo bien, licenciada. todo bien, bueno. Entonces, pues, vamos, voy a presentar ¿qué sería nuestra? Ya vamos a entrar a la segunda unidad. Imagínense, ya terminamos nuestra primera unidad. ¿Para qué fecha? Voy a volver a poner la penúltima del cuestionario. Ok, ahorita lo voy a colocar. ¿Para qué fecha para qué fecha es esto? ¿Cuál? Jorge, el cuestionario que tenemos ahorita, ¿verdad? Pues hoy únicamente les decía como repaso en la clase. No tiene fecha de entrega. No tiene fecha de entrega, no vale puntos. No vale puntos y tampoco si usted no lo hace, pues tampoco, ¿verdad? Pero yo sí le recomiendo que lo haga. Aquí está para la compañera que me pidió la penúltima. No sé si ya le tomó captura o no sé si ya vio. ¿Ya? ¿O todavía no? Ok, ahí estamos, ¿verdad? Como les digo, voy a presentar entonces mi...
Bien. Entonces, ya habíamos hablado acerca de qué es lógica formal. Y decíamos que la lógica formal representa esa división de la lógica que estudia nuestro pensamiento, pero lo hace a través del aspecto formal. Lo hace a través de la estructura, lo hace a través de establecer si el pensamiento es correcto o incorrecto. Ahora bien, cuando hablamos acerca de las ciencias, decimos toda ciencia se sustenta en leyes, porque las leyes son sus principios generales que nos ayudan, que nos explican cómo funciona el proceso. Entonces vamos a hablar vamos a dar una introducción nada más de lo que son las leyes de la lógica formal. Y ya el otro lunes vamos a ver ejemplos de aplicación, porque lo que se busca a través de este punto es que ustedes tengan la capacidad de poder identificar qué ley se aplica, es decir, si es ley de identidad, si es ley de contradicción, si es ley de, por ejemplo, de tercero excluido, si es ley de razón suficiente, que ustedes no solo puedan definir qué es cada ley, sino que ustedes tengan la capacidad de identificarlos. Ahorita. A esta, Andrea. O al anterior. Al mapa, ok. A esto. Eso era, digamos, el contenido que vamos a ver, pero lo que, mire, si desean, pues, hoy le voy a cargar la primera unidad. Y pues, si desean, pues, más adelante le voy a hacer un ajuste a esta segunda unidad y pues ya se la voy a dar, se la voy a subir completa, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Ya les había hablado de que hablar de lógica formal es hablar de la ciencia que se encarga del estudio de la estructura del pensamiento, sin importarle el contenido. Y que el objeto de estudio de la lógica formal es la estructura del pensamiento. Es decir, que estudia concepto, juicio y razonamiento, pero bajo el aspecto formal. A través de una lógica formal somos capaces de establecer, entonces, si los pensamientos son correctos o incorrectos, ¿verdad? Esto es solo para recordar que es lógica formal, aunque ya tenemos una definición de ella. Cuando hablamos acerca de las leyes, recordemos que una ley es un hecho, es una relación interna que nos dice de qué manera es que funciona un procedimiento. Las leyes de la lógica formal se definen como concatenaciones de pensamientos que llevan una formación de juicios verdaderos, cualquiera que sea la sustitución que se haga de las variables lógicas. Más adelante, cuando hablemos de la forma lógica, vamos a hablar de variables lógicas y constantes lógicas. La forma de pensamientos es una estructura, es un esquema, es una fórmula que nos dice cómo plantear, cómo formular un pensamiento bajo las reglas de la lógica formal exige. Cuando hablamos acerca de la ley de la lógica formal, lo que hacen es decirnos, explicarnos esas relaciones internas que existen dentro del pensamiento y que lo que hacen que el pensamiento sea correcto o incorrecto. Cuando hablamos acerca de la ley de la lógica formal, hablamos de las formuladas por Aristóteles, que es conocido como el padre de la lógica, y dentro de ellas hablamos de la ley de identidad, que se expresa por la fórmula A es igual a A, la ley de contradicción, que la pueden expresar con la fórmula de A es igual a A, o A no es B. La ley del tercero excluido, perdón, es que ahí me estaba trabando, que estaba corrigiendo aquí la presentación porque no salía toda la parte ahí, ¿verdad? Entonces,
Aristóteles es considerado como el padre de la lógica. Las 3 leyes que él formuló, está la ley de identidad, que se identifica con la fórmula A es igual a A. Un pensamiento es igual al mismo pensamiento, solo que dicho en diferentes palabras. Está la ley de contradicción. Un pensamiento niega, no, 2 situaciones que niegan el mismo pensamiento. 2 ideas o dos objetos que van a negar el mismo pensamiento. Ahí le voy a decir más adelante cómo es. Y ley del tercero excluido. Ley del tercero excluido es que únicamente nos da 2 opciones. Es una disyunción, nos dice A o A. Es decir, que la ley del tercero excluido es la que se utiliza para la formulación de leyes universales, y lo que nos hace es plantearnos alternativas de las cuales solo podemos seleccionar una. Entonces, por lo tanto, bajo la ley del tercero excluido, es que establecemos un elemento donde decimos las cosas, los pensamientos, pueden ser verdaderos o falsos, pero aceptamos que no existen las verdades a media. Les decía que cuando usted dice, es que le dije una mentirita blanca, es mentira eso. Cuando usted dice, mire, es que le dije la verdad, pero no se la dije toda, es mentira. Que cuando usted dice, mire, le dije parte de la verdad, también es mentira, porque las cosas son falsas o son verdaderas. Que cuando usted le dice, mire, ¿usted quiere ir al cine o quiere ir al estadio? Solo tiene 2 opciones. Usted no le están diciendo, mire, las 2 no, al cine o al estadio. O mire, mejor vamos a comer. En ningún momento le preguntaron si quiere ir a comer. Le dijeron cine o le dijeron estadio. Así nos pasa en la vida, tenemos 2 alternativas: triunfar o derrotarnos, ¿verdad? Entonces, la ley del tercero excluido nos habla acerca de estas posibilidades, en donde tenemos que, esas alternativas que tenemos que seleccionar una. Y Leibniz, él formula la ley de la razón suficiente, que no es una ley solo de la lógica formal, se puede aplicar a cualquier ciencia, a cualquier conocimiento. Y esta ley lo que nos dice es que todo pensamiento es válido siempre y cuando tenga un fundamento, siempre y cuando tenga un respaldo que le den la ley de la razón suficiente para darle la validez. Cuando hablamos acerca de la lógica, y decíamos que hablar de lógica es hablar de argumentos que le den validez a nuestro pensamiento. Eso es lo que nos dice la ley de la razón suficiente, que para que nuestras ideas sean válidas, que para que nuestros pensamientos sean considerados como un pensamiento correcto, un pensamiento apegado a la realidad, tenemos que tener argumentos o fundamentos, y esos fundamentos son los que le dan la razón suficiente a nuestras ideas. Entonces, Aristóteles formula la ley de identidad y la ley de contradicción y no contradicción y la ley del tercero excluido. Y Leibniz es quien formula la ley de la razón suficiente. ¿Por qué les hablo acerca de los autores? ¿Por qué les hablo acerca de los pensadores que formulan la ley? Porque son preguntas de cajón. Tal vez no que usted le va a decir, mire, mencione el nombre de la persona o que formuló la ley de identidad, contradicción y tercero excluido, pues tal vez así no. Pero si un planteamiento de falso y verdadero, que le digan a usted, las leyes de la lógica formal son concatenaciones del pensamiento, la ley de identidad, de contradicción y tercero excluido fueron formuladas por Leibniz. Y pues ahí va a estar la opción de falso y verdadero, y usted va a tener que marcarlo. Entonces, son de los pensadores que son muy renombrados dentro de esta etapa, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de estas leyes, les decía, lo más importante para nosotros no es solo repetir la definición, es que ustedes tengan la capacidad de poderlas identificar. Por ejemplo, la ley de identidad dice que todo pensamiento es idéntico a sí mismo si permanece invariable en su contenido y extensión. ¿Cómo así? Mire, licenciado, ¿será que porque usted ya lo vacunaron, porque ya le pusieron la vacuna rusa, es que por eso que yo no le entiendo nada? No, mire, esta ley lo que nos dice es que nosotros podamos exponer un pensamiento
con diferentes palabras. Podemos utilizar diferentes términos para expresar una misma idea, pero que si el contenido permanece invariable, entonces lo que se aplica es la ley de identidad. Bueno, ¿y cómo es que yo aplico esto? Hay dos pensamientos, hay dos enunciados, pero dicen exactamente lo mismo, con diferentes palabras. Es por eso que la fórmula es A es igual a O A es A. ¿Cómo así? Por ejemplo, en Guatemala existe un gran número de personas sin empleo y sin un elemento de calidad, sin ningún elemento de calidad de vida, punto y seguido. La mayoría de guatemaltecos no tienen empleo y no tienen las condiciones para generar un buen sistema de salud, educación para su familia. Es lo mismo, claro que es lo mismo, solo que con un pensamiento digo más palabras y con el otro digo menos palabras o utilizo sinónimos, pero el pensamiento dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahí se aplica la ley de identidad. Ley de contradicción. Dos pensamientos, dos juicios, uno niega, otro afirma sobre un mismo objeto, en una misma relación de tiempo y espacio, pero solo uno de ellos es verdadero. ¿Cómo así, Lique? Este pensamiento puede estar emitido por una misma persona o puede estar emitido por dos personas o por dos grupos, pero son contrarios, se contradicen. Por ejemplo, la vez pasada el mandatario de Guatemala, Yamatei, informaba, Milord dice, informaba a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación que la pandemia está controlada en Guatemala. Sin embargo, las cifras apuntan a que tenemos una tercera ola en donde hay más de 3,000 contagios por día, que los hospitales no se dan abasto, que no tenemos la infraestructura adecuada para poder atender las emergencias. Recientemente, en los noticieros, los personeros del Hospital San Juan de Dios dijeron que solo pueden atender 21 personas entubadas. Y si Guatemala, imagínense, tiene 17 millones de habitantes, ¿qué hacemos con un hospital que apenas pueden atender 21 personas en emergencias? Ley de contradicción. Un pensamiento que dice algo de alguna idea y un pensamiento que niega algo de ella. Solo uno de ellos puede ser verdadero. Ley de tercero excluido. Dos pensamientos que se niegan, de los cuales solo uno puede ser verdadero. Es una ley que manifiesta funciones o alternativas, opciones o alternativas. ¿Cómo así? Por ejemplo, los estudiantes de ciencias económicas, para poder tener derecho al examen final de sus cursos, deberán acumular como mínimo una zona de 31 puntos. O no podrán hacerse el examen final y tendrán que repetir el curso. ¿Cuántas opciones tengo acá? 2. ¿Acumulo la zona o acumulo más de la zona o pierdo? Si no llego a 31, tengo que repetir el curso. Entonces vemos cómo tengo únicamente dos alternativas. Ley de razón suficiente ahora. Todo pensamiento es válido sí, solo sí, tiene el fundamento necesario que le dé la razón suficiente. Es que a mí me contaron. Es una razón suficiente. Es que por ahí dicen. Tampoco es razón suficiente. Después dice, mire, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas del Salón 106 realizaron una investigación de campo, en donde determinaron que los factores que más influyen en la deserción estudiantil es que la mayoría somos trabajadores y que dependemos de un ingreso salarial para poder continuar con nuestros estudios. Razón suficiente. Hay un estudio, hay una investigación, hay una observación,
hay un método científico, etcétera, ¿verdad? No se preocupen, esto solo es la introducción. Vamos a ir analizando cada una de las leyes, cuáles son sus elementos, cuál es su definición. Vamos a ver videos, vamos a ver por ahí algunos reportajes, y ahí vamos a ir determinando si es ley de identidad, si es ley de tercero excluido, y luego de eso vamos a hacer un laboratorio también, en donde vamos a tener algunos casos que analizando cada uno de ellos, ustedes van a poder establecer qué ley es la que se está aplicando, ¿verdad? Pues dejo de compartir la presentación. La ley de tercero excluido. Ok. Aquí, bueno, sí, aquí tengo, solo voy a terminar, voy a dejar de grabar para que luego de acá ya quede, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Aquí más adelantito, fíjense que tenía, pues quería adentrar mucho a este tema porque, como les decía, únicamente es una breve introducción, pero igualmente, si usted desea, pues le puedo dar un ejemplo, ¿verdad?